Bueno, dentro de la ventana de trabajo de Spice, el nuevo esquemático, ustedes pueden encontrar lo que sería la opción para justamente crear un nuevo archivo. Dependiendo de la versión de Spice que tengan, si algunos puede ser que tengan una versión más antigua, hasta las 24012, ¿sí? Ustedes probablemente en algunas máquinas espera 017 y tiene algunas diferencias sustanciales, que por ejemplo, si es lo que sería el acceso a lo que serían las teclas de acceso rápido, ¿no? También los iconos son distintos, ¿sí? Tienen más colores, son algunos que otros, ¿sí? Un poco más del estilo, ¿sí? Intuitivo. Dentro de la página ustedes pueden encontrar ¿sí? Una versión nueva, ¿sí? Más acorde. Y por ejemplo, ustedes pueden ver ¿sí? Que en este caso, ¿sí? Lo que sería la parte del menú, ¿sí? El menú superior, hay algunos símbolos y algunos componentes ¿sí? Que son de acceso rápido. Por ejemplo, con la tecla W en la versión nueva yo puedo dibujar cables, ¿sí? O que acá directamente ¿sí? Sería wire, ¿sí? Que es el simbolito, ¿sí? Que tienen como un Perfecto. cable al lado del simbolito ¿sí? De la puesta ¿sí? A tierra, ¿no? Bueno, dentro del menú también pueden encontrar lo que es la parte de maximizar, ¿sí? Minimizar, ¿sí? Profe, Similar perdón. a cualquier ¿sí? Navegador ¿sí? De Windows. Y también, o sea, que ha mejorado, bueno, los tiempos de velocidad, ¿sí? Y aparte también, ¿sí? Lo que sería la parte de, lo Profe, que sería la perdón. parte de ¿Se me escucha? procesado, ¿sí? Y del Que tema hay de unos interfaz compañeros que gráfica y me dijeron que resultados. están Pero llegando al Barcala. Si no es podemos esperar necesario, o sea, por ahí unos minutos más. no hay grandes diferencias con la versión Ok, anterior. listo. Bueno, para comenzar, ¿sí? Esquemático nuevo, ¿sí? Dentro de esquemático nuevo es como si ustedes tuvieran un protoboard, ¿sí? O una plantilla donde ustedes pueden empezar, ¿sí? A dibujar los circuitos. Y la forma de agregar componentes, ¿sí? En este caso, ¿sí? La pueden encontrar en el menú componentes. Y acá yo lo que cargué, ¿sí? Sería la grilla. Fíjense que dentro de View Grid, ¿sí? Ustedes van a ver la grilla, ¿sí? Que son esos puntitos que les va a servir como para, ¿sí? Ordenar un poco más, ¿sí? El tema de componentes, ¿sí? Basados, ¿sí? En estos puntos, ¿sí? Que tenemos, ¿sí? Allí. Por otro lado, ¿sí? Ustedes pueden ¿sí? Estar cambiando los colores, ¿sí? Fíjense que en herramientas o en tools, ¿sí? Lo que sería la parte de preferencias de color, ¿sí? Ustedes pueden elegir a qué elemento cambiarle el color, por ejemplo, wires, ¿sí? O sea, serían los cablecitos, ¿sí? Por ejemplo, pueden corregirlos ¿sí? De distintos colores. Ahí en la pantalla, ¿no? Que cuando dibujo el cable, ¿sí? Aparece, ¿sí? Realizado en color rojo, ¿sí? Cosa que ustedes probablemente lo tengan en azul y yo anteriormente lo tenía en negro. Nada más que es como para que a la hora de tener un cable dibujado y por ejemplo yo quiero llevar este circuito a un trabajo práctico o algún documento de texto o algún documento donde pueda editar o escribir algo ¿sí? Dentro de un circuito, ¿sí? Me quede de distintos ¿sí? Colores. Bueno, si puedo variar, fíjense en Wire, puedo elegir, no sé, el background, o sea, sería el fondo del panel, o sea, mejor dicho, el fondo del protoboard. Ahí lo puedo elegir de color blanco, si pienso que por ahí esto lo quieren pegar en algún documento de texto, ¿sí? Y queda bien con blanco. Por ahí con gris o con negro queda como raro, ¿sí? Dentro de una hoja. Entonces, bueno, la idea es que ustedes lo ajusten, ¿sí? A los colores que deseen. Fíjense, ahí lo pasé todo negro, claramente. Más que nada como para que si lo tengan presente a la hora de por ahí editar algún documento, ¿sí? Para algún tipo de trabajo o informe. Bueno, dentro de los ajustes, ¿sí? Ustedes ¿sí? Pueden encontrar distintos ajustes. Por ejemplo, acá pueden encontrar lo que sería la parte de, dentro de Spice, lo que sería la parte de justamente procesado, ¿sí? La parte de lo que sería dónde encontrar la carpeta de documentos, ¿sí? Dónde encontrar el tema de lo que es la parte de las librerías, ¿sí? ¿Qué es esto de las librerías? Bueno, ustedes saben que Spice es marca, ¿sí? De lo que sería la firma Analog. La firma Analog, ¿sí? Provee, ¿sí? Un montón de componentes, ¿sí? Y esos componentes lo que permiten es Profe, justamente buenas, perdón. poder estar Las disponibles ventanas, para cargarlos en lo yo que no las sería la estoy parte viendo, no sé del mis circuito compañeros. eléctrico y Capaz puede así ser porque estás finalmente, ¿sí? Justamente compartiendo la pantalla poder de la aplicación tenerlos, ¿sí? y no Disponibles de para la trabajar. pantalla de la compu. ¿Sí? Volviendo un poco a lo que les estaba diciendo, ¿sí?
de la preferencia de color. ¿Sí? Tengan en cuenta que ¿sí? Me serviría, o sea, no solamente puedo cambiar las preferencias de color, sino que también ¿sí? Puedo ¿sí? ajustar tamaño de letras ¿sí? Y demás, ¿no? Esa sería un poco la idea. Bueno, acá pueden ver ¿sí? Lo que es la directiva de texto, ¿sí? Fíjense que ahí la estoy colocando en color verde. Ahora vamos a ver qué es esto, la directiva de texto. Es justamente cuando uno le ingresa por línea de comando, por línea de código, ¿sí? Un determinado ¿sí? texto Sí, ahora sí, a lo que gracias. sería ¿sí? La parte del programa, ¿no? Esa sería la idea de la línea ¿sí? De texto. Bueno, entonces volviendo un poco a lo que era Spice, y es de que con la tecla suprimir, ¿sí? Ustedes lo que pueden hacer van eliminando lo que sería la parte de componentes, ¿sí? Y demás, ¿sí? Eso es un poco lo que pueden ver desde aquí. Vamos a ver cómo agregar componentes, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para agregar componentes? Bueno, los componentes yo los puedo ¿sí? encontrar justamente de dos ¿sí? o tres formas. Bueno, fíjense que en este caso, ¿sí? Los componentes que Spice ¿sí? me provee ya vienen predefinidos. Cada vez que ustedes por ahí actualizan ¿sí? o intentan actualizar la base de datos, ¿sí? Eso lo hace Spice automáticamente, ¿sí? Cada un determinado tiempo Spice se conecta con los servidores y actualiza lo que sería la base de datos de los componentes, ¿sí? Es decir, baja de la página de Analog los nuevos componentes, nuevos dispositivos, como para que ustedes ¿sí? Los puedan ¿sí? comenzar ¿sí? a trabajar. Fíjense que acá hay un simbolito que parece un circuito integrado. Este circuito integrado sí es componente. Y los componentes más comunes, por ejemplo, tierra, fuente de tensión, resistor, capacitor, inductor, diodo, los encuentran ahí arriba porque son de acceso bastante más rápido. ¿Sí? Uno, por ejemplo, si quiere poner un resistor, se aprieta la tecla R ¿sí? Y el resistor aparece de forma automática. Entra todo el menú de componentes, ¿sí? Supónganse vamos a elegir buscar una batería. La batería aquí se llama battery, ¿sí? Es igual a una batería ¿sí? De 12 volt, ¿sí? Supónganse de un vehículo, ¿sí? O una batería ¿sí? De 6 volt, supónganse de una alarma, o una pila, ¿sí? Ese sería el concepto ¿sí? De batería. Una fuente de continua, ¿sí? En este caso, ¿sí? Una batería. También fíjense que aparece un menú, ¿sí? De donde dice el directorio, donde ustedes pueden empezar a cargar, ¿sí? Los que serían los distintos componentes. Es decir, ustedes, por ejemplo, quieren cargar un componente, ¿sí? Que no es de la firma Analog o que no está en estas librerías, entonces lo que tienen que bajarse, ¿sí? Es el archivo, ¿sí? Spice. El archivo Spice directamente tiene una extensión que se llama .sub, ¿sí? O .lib, ¿sí? Dependiendo quién me la esté dando. Y de esa forma uno ya cuando lo carga dentro de la librería puede importar justamente ¿sí? El componente. Bueno, en este caso vamos a elegir una batería. Fíjense que la batería se llama B. ¿Sí? B1 o sea, es el nombre de la batería. Y B sería el valor ¿sí? De la tensión que posee ¿sí? La batería. Abajo a la izquierda, ¿sí? Cuando ustedes lo van viendo, fíjense, aparece como una especie de leyenda, ¿sí? Esa leyenda, ¿sí? Que ustedes poseen, ¿sí? Sirve justamente para decirme si tengo ¿sí? Algún componente ¿sí? Seleccionado. Vamos a elegir, ¿sí? Vamos a justamente agarrar un resistor, ¿sí? El resistor, ¿sí? Puedo apretar la tecla R o elegirlo del menú o utilizar la P, ¿sí? Para elegir componente o para place component, esa sería la palabra, y con control R yo lo puedo rotar, ¿sí? Con control E lo espejo, y con control R roto ¿sí? El componente. ¿Qué quiere decir espejarlo? Bueno, ¿sí? Darlo vuelta como si fuera un espejo, ¿sí? Eso sería, o sea, sería rotarlo 180 ¿sí? grados. Esa sería un poco la idea, ¿sí? O el concepto de espejo. Bueno, fíjense que ahí me quedan los componentes flotando, así que lo que tengo que empezar a hacer ¿sí? Es unirlo con el wire, o sea, con el cable, ¿sí? Voy seleccionando desde qué punto quiero ir hasta qué otro punto quiero ir y voy de esa forma construyendo el circuito. Así voy armando todo lo que es la parte, si necesito hacer un nodo, si directamente si voy conectándolo en las distintas ¿sí? uniones. Otro tema importante, ¿sí? Es que yo puedo darle nombre, ¿sí? A lo que serían las redes, ¿sí? O los puntos. Y hoy después, más adelante, vamos a ver por qué ¿sí? Es importante ¿sí? Agregarle nombre ¿sí? A
los nodos. Bueno, utilizamos el wire, ¿sí? Vamos conectando todos los extremos y aquí, ¿sí? Después lo que nos va a quedar es un circuito, pero en este caso no tengo la tierra. Fíjense que por el momento, ¿sí? No elegí la tierra. Claramente Spice lo que utiliza para resolver los circuitos, ¿sí? Es el método de las tensiones de nodo. Por lo que sí o sí no hay otra, ¿sí? Que asignarle un nodo de referencia. En este caso el nodo de la referencia, ¿sí? Lo puedo encontrar con la letra G, ¿sí? O directamente elijo el símbolo de tierra, ¿sí? Para justamente asignarle sí la tierra. Bueno, completamos el circuito, ¿sí? Uniendo la que sería la tierra a nuestro circuito, ¿sí? Y de ahí, ¿sí? Directamente lo que nos queda es poder asignarle, ¿sí? Distintos valores, ¿sí? A lo que serían los elementos, es decir, a R1, ¿sí? Y a R2, ¿sí? Le tengo que asignar, ¿sí? Distintos valores. Bueno, acá está, si selecciono un resistor, ¿sí? Fíjense con control R lo roto y control E si lo espejo. Tengan en cuenta que para Spice, ¿sí? Los resistores sí tienen polaridad, es decir, sí tienen sentido. Y ahora más adelante sí vamos a ver a qué me estoy ¿sí? refiriendo. Bueno, vamos a darle un par de valores, ¿sí? Tanto a R1 ¿sí? como R2. Recuerden que R1 son los nombres, yo eso lo puedo cambiar. Y R es el valor ¿sí? del resistor. Claramente para poder cambiarle el valor, botón derecho sobre el elemento, ¿sí? Y acá directamente vamos a ver ¿sí? cómo sería la parte de ingreso de múltiplos ¿sí? y submúltiplos ¿sí? que Spice ¿sí? va a tomar. Recuerden que el valor del componente ¿sí? tiene que ir sin la unidad, es decir, no tengo que poner la omega, no tengo que poner ohm, no tengo que poner nada, tengo que poner nada más que el valor del componente. Si utilizo múltiplos o submúltiplos, ¿sí? Claramente ahí sí vamos a ver cómo escribir. Por ejemplo, un resistor de 1200 ohm, puedo poner 1.2K, ¿sí? K corresponde a lo que sería kilo, o podría haber puesto 1200. Entonces, les dejo acá anotado, ¿sí? En el costadito, ¿sí? A qué corresponde cada una de las letras. Por ejemplo, 1,2K, ¿sí? Sería, ¿sí? Que estaría multiplicando la unidad, ¿sí? Por 1000. Esta línea azul que yo estoy poniendo lo utilizo lo que sería el comentario, ¿sí? O Spice Directive. Fíjense que Spice Directive a mí me sirve para asignarle a un parámetro, ¿sí? Al circuito que quiero analizar. Y comment, ¿sí? Es nada más un comentario, ¿sí? Un comentario de texto. No tiene ninguna influencia, ¿sí? En el programa desde el punto de vista de la simulación. Bueno, entonces en este caso, ¿sí? Lo que estoy haciendo, estoy eligiendo, ¿sí? Meg. Meg claramente corresponde a mega, si no es la M mayúscula, si no tengo que poner meg, y eso corresponde a multiplicar por 1.000.000. Bueno, después tengo lo que es la parte de giga, ¿sí? Que sería 1.000 millones, ¿sí? O por 10 a la 9, ¿sí? En notación científica, este acá no tenía notación científica, y acá se los dejo, sí, anotado en un costado. Vamos a ver cómo hacer los que serían los submúltiplos, ¿sí? Por ejemplo, nanofarad, ¿sí? O femtoampere, ¿sí? O millihenry. Bueno, para eso hay que utilizar, ¿sí? Las siguientes, lo que serían las siguientes notaciones, ¿no? Bueno, si quisiera hacer milli, claramente va a ser, para nuestro caso, sería la letra, ¿sí? M, ¿sí? Es decir, cuando uno pone 1,2 mili, ya estaríamos ¿sí? por 10 a la menos 3, ¿sí? O dividiendo por 1000, ¿no? Directamente con la letra. Para lo que sería la micro, o sea, el submúltiplo micro, lo que tengo que utilizar es la letra ¿sí? U, ¿sí? Es decir, como si fuera mu, pero en este caso utilizamos la U. Entonces acá lo que estaríamos haciendo, estaríamos ¿sí? dividiendo por 1.000.000. Y después, sí, finalmente, para no aburrir con esto de las unidades, ¿sí? Utilizaríamos la n para nano, ¿sí? Bueno, entonces en este caso, ¿sí? Ya tendríamos completas las unidades más comunes, ¿sí? Si quisiera usar picos, bueno, tendría que poner la P, si quisiera usar la femto, tendría que usar la F. Pero bueno, con esto sí estamos en las unidades más comunes, ¿sí? Que utilizaremos para lo que sería la resolución de circuitos, ¿no? Entonces, bueno, se los dejo pegado aquí, ¿sí? En un costadito, ¿sí? Y vamos a darles un par de valores a los resistores y vamos a ver cómo ¿sí? Empezar a lo que sería la parte ¿sí? de simulación.
Bueno, vamos a elegir a nuestro resistor, vamos a darle un valor de 12, ¿sí? A este otro resistor R2 para hacer la forma fácil, vamos a dar un valor de lo que sería 24. Y nuestra fuente, ¿sí? De tensión, ¿sí? Vamos a darle, ¿sí? Un valor, ¿sí? Que en este caso sería el valor de 36. Entonces, de esa forma ya podemos saber que la corriente en este caso nos va a dar, ¿sí? 1 ampere. Bueno, ¿cómo hago para simular el circuito? Bueno, acá lo que tenemos que es el circuito, nosotros interesa, ¿sí? Analizarlo, ¿sí? En continuo. Bueno, cuando uno corre por primera vez la simulación, ¿sí? Y aprieta play, ¿sí? O en el caso de la versión anterior, si tienen un muñequito, ¿sí? Una persona corriendo, eso directamente me va a permitir a mí, ¿sí? Darle, ¿sí? O asignarle la simulación a Spice. Claramente lo que yo siempre tengo que definir al simulador es qué tipo de análisis voy a hacer. Por ejemplo, si estoy en continua, ¿sí? La variable que no voy a tener en cuenta, ¿sí? Suponiendo que la batería es ideal y no se desgasta con el tiempo, ¿sí? Es, ¿sí? El punto de operación. Es decir, que el tiempo no lo voy a estar, ¿sí? Utilizando, pero sí me interesa saber el punto de operación. Entonces, habiéndole ¿sí? Dado play, ¿sí? Fíjense que en este caso me Sí, se aparece ve. una primera opción, ¿sí? Que yo puedo configurar el análisis, ¿sí? Me dice configure análisis. Y para primera vez, cuando yo ya no lo he elegido, ¿sí? Lo que es la parte de la simulación, ¿sí? Me dice que en este caso, ¿sí? Lo que tengo que hacer, ¿sí? Es justamente elegir qué tipo de análisis voy a hacer. Entonces, en nuestro caso, va a ser de SEO point, es decir, punto de operación, ¿sí? De continuo. En este caso, ¿sí? Lo que hago, le doy OK, ¿sí? Y una vez que estoy, ¿sí? En el punto de operación, fíjense que me aparece punto P, ¿sí? La sintaxis, ¿sí? Por ahí abajo, y me tira así un cuadrito, ¿sí? De resultados. Este cuadro de resultados, ¿sí? Cuando una vez que uno realiza un análisis, hay que prestar atención, ¿sí? A lo que me está dando, ¿sí? Un poco es siempre lo que por ahí yo digo, ¿sí? Es lo que sería en clase. El simulador es un simulador, ¿sí? Siempre va a simular, ¿sí? Bien. Hay que tener en cuenta, ¿sí? Los resultados que voy a tener. Ustedes cuando juegan un simulador de Fórmula 1, ¿sí? El simulador va a hacer los comandos que ustedes le den. Si ustedes hacen en la curva, probablemente el simulador, ¿sí? Simule que el auto se va fuera de la pista, ¿no? Entonces, en este caso pasa exactamente lo mismo. Los resultados los deben interpretar, ¿sí? Ustedes, la persona que está, ¿sí? Simulando. Claramente acá hay algo raro, ¿sí? ¿A qué me refiero con algo raro? Que la corriente por R1 y R2 tiene signo negativo, ¿sí? Y la corriente de la fuente de tensión también tiene signo negativo. Cosa que es sumamente extraño, ¿sí? Lo que está pasando. Bueno, ¿esto a qué se debe? Bueno, claramente se debe a que para Spice, ¿sí? Los resistores sí tienen polaridad. Es decir, yo tengo nodos de conexión y esos nodos de conexión tienen un determinado orden. ¿Qué me refiero con determinado orden? Que hoy cuando estuvimos rotando los componentes, yo lo roté al azar, no presté atención si cómo lo estaba rotando, y en este caso me está diciendo que la corriente por R1 tiene sentido negativo, cosa que nunca podría ser, ¿sí? Tiene que tener sentido positivo, ¿sí? Porque debería ir desde la fuente, ¿sí? Hacia la Tierra. El signo negativo claramente me está diciendo que tené cuidado porque R1 está puesto al revés y R2 también. En cambio, para la fuente, una corriente con sentido negativo quiere decir que esa fuente está entregando energía, es decir, está perdiendo energía, así entre comillas. Entonces, en nuestro caso, la corriente negativa en una fuente de tensión me está indicando que esa fuente, para nuestro caso, estaría, ¿sí? Entregando, ¿sí? 36 watts o estaría ganando, entre comillas, menos 36 watts. Es decir, que está entregando, ¿sí? Una, ¿sí? Potencia, ¿sí? Al circuito. En el resistor no podemos decir lo mismo, porque fíjense que en este caso es como si el resistor estuviera absorbiendo menos 24 watts en uno y menos 12 watts en otro, cosa que no puede ser. Porque siempre recuerden que la potencia del resistor sí tiene que ser sí absorbida. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, uno cuando ve el cuadro de resultados, ¿sí? Lo que tiene que hacer es agarrar la manito, ¿sí? Y en este caso, empezar, ¿sí? O sea, puede rotar los componentes, rota R1, recuerden con control R,
rota R2, simula nuevamente y ahora sí, claramente ya te estoy teniendo los resultados que son más acordes, ¿sí?, al análisis del circuito. Fíjense que en este caso están apareciendo, ¿sí?, como nombres BN001, BN002, ¿sí? Eso por ahí a uno lo desconcierta un poco, ¿sí? Hay que tener en cuenta, ¿sí?, de dónde sí proviene eso, ¿sí? Acá en este caso, ¿sí?, sabemos que BN001, ¿sí?, corresponde a lo que sería la fuente de tensión, ¿sí?, que en este caso me está entregando -1 A, ¿sí?, a 36 volts. Si vemos cuál sería BN002, en este caso es simple, tenemos dos nodos, sería el punto entre R1, ¿sí?, y R2, que no hay que hacer eh, mucho, ¿sí? Tenemos nada más que dos puntos, ¿sí?, de interconexión, así que lo que podríamos hacer en este caso, ¿sí?, alguna vez, ¿sí?, probada así de vuelta la rotación, ¿sí?, es agregar algún tipo de nombre, ¿sí?, o algún tipo de comentario para saber en dónde estamos, ¿sí?, justamente situados, o dónde son, ¿sí?, esos, ¿sí?, valores, ¿sí?, de tensión. Bueno, eso, sí. Recuerden que también ustedes, sí, utilizando la manito, ¿sí?, que es como un dedo, sí, abierto, en la versión anterior, utilizando la letra M, o en este caso, sí, la flechita de lo que sería punteada, ¿sí?, pueden justamente también, ¿sí?, mover, ¿sí?, lo que sería el componente. También lo pueden hacer dentro del menú edición, ¿sí? La idea es que por ahí se familiaricen con este tipo de flechas, ¿sí?, o accesos, ¿sí?, lo que es la parte de accesos, ¿sí?, directo. Bueno, hasta aquí, ¿sí?, es una primera introducción de cómo, ¿sí?, colocar los componentes, ¿sí?, y vamos a ver ¿sí?, simulamos, ¿sí?, una vez más, ¿sí?, bueno, estamos viendo que no aparecen, ¿sí?, lo que serían los nombres de los componentes, ¿sí?, por lo que ahora vamos a ver, mejor dicho, los nombres de los nodos, por lo que ahora vamos a ver cómo agregarle, ¿sí?, un determinado, ¿sí?, nombre a un, ¿sí?, nodo. Bueno, para hacer eso voy a mover el cartel, estos carteles que puse acá, ¿sí?, y directamente fíjense que si aprieto sobre el botón derecho, ¿sí?, y está la opción de, cuando hacen clic botón derecho, label net, ¿sí?, o apretar la letra N o van directamente a net, ¿sí?, ustedes pueden ponerle, ¿sí?, un nombre al nodo. Por ejemplo, en este caso, no voy a ser, ¿sí?, demasiado creativo, ¿no? Voy a ponerle nodo A. Y después, ¿sí?, lo que podemos hacer es escribir, ¿sí?, vamos a dejarlo en mayúscula, nodo A por un lado, ¿sí?, ahí ya directamente queda sobre el cable, y acá directamente vamos a elegir, ¿sí?, lo que sería, ¿sí?, nodo B. Fíjense que en este caso, por ahí para que no quede tan pegado, vamos a colocarle, ¿sí?, un cablecito, ¿sí?, un cable desde el punto, ¿sí?, de conexión del nodo B hasta el cable, y del nodo A, ¿sí?, vamos a lo que sería, ¿sí?, moverlo. Entonces directamente aquí, ¿sí?, ya me queda así nodo A y nodo B. Bueno, ¿sí?, queda así puesto en horizontal, pero bueno, se distingue qué tipo, ¿sí?, de cuál es nodo. Y ahora lo que voy a hacer, ¿sí?, voy a correr el eje de vuelta a la simulación, y fíjense que me aparece B de nodo A, ¿sí?, nodo A, y B de nodo B. Es decir, me aparecen las tensiones del nodo A, ¿sí?, y el nodo B acorde al nombre. Esto es muy útil para cuando ustedes tienen, ¿sí?, muchos nodos, ¿sí?, porque si no, uno que pasa se empieza así a perder, no sabe, ¿sí?, de dónde está tomando, ¿sí?, las tensiones. Y recuerden que todas las tensiones son medidas respecto del nodo, ¿sí?, de tierra. Es decir, la tensión del nodo A es absoluta, es como si pusiera un voltímetro entre una de las patas, que sería la tierra, y la otra pata, que sería el nodo A. Lo mismo para el nodo B. El nodo B en este caso me está midiendo la tensión en R2, ¿sí?, o como si pusiera un voltímetro entre un punto entre R1 y R2, ¿sí?, y el nodo B. Si quisiera evitarme el último cable, ¿sí?, directamente lo que puedo hacer es cortar, ¿sí?, ese cable y directamente poner otra tierra. Recuerden que la tierra en este caso sería el potencial, ¿sí?, de 0 volt. Entonces me queda así configurado de la siguiente forma. O sea, elimino el cable, ¿sí?, y directamente lo que hago, ¿sí?, le pongo, ¿sí?, el simbolito tierra o ground para no estar cargando, ¿sí?, en demasía lo que es el tema del
gráfico. Esa sería un poco la idea, ¿sí? De eliminar lo que sería el punto de tierra, ¿sí? Y me quede, ¿sí? Directamente tomando desde un punto, ¿sí? Graficado. Con este punto sería la tierra. Vamos a seguir viendo, ¿sí? El tema de agregar componentes. En este caso vamos a elegir una fuente corriente, ¿sí? La fuente corriente en este caso se llama current. La seleccionamos, ¿sí? Y fíjense que esta es una fuente de corriente y tiene otras características, ¿sí? Fíjense, es como distintas configuraciones que yo le puedo ir dando a la fuente de corriente. Entonces, en este caso, vamos a definir una fuente current y vamos a agregarla directamente, ¿sí? A nuestro esquema. La rotamos y recuerden que la característica de una fuente de corriente es entregarme una intensidad, ¿sí? Constante, o mejor dicho, imponer una intensidad constante con todo lo que tengo, ¿sí? Conectado en serie, ¿no? Esa, recuerden que es la misión de la fuente de corriente. Para ver esto más claro, ¿sí? Lo que podemos hacer, vamos a retirar, ¿sí? el cable que tenemos entre I1 y el nodo y vamos a, por ejemplo, colocar un resistor, ¿sí? Cualquiera, para que veamos que justamente el valor de corriente, ¿sí? Es el mismo. Bueno, unimos, ¿sí? Los conductores y de esa forma tenemos que justamente, ¿sí? Ya nos queda configurado y vamos a poner un nombre de nodo C a lo que sería el tercer terminal, ¿sí? El terminal que tenemos, ¿sí? Ahí colocado. Bueno, vamos a darle un valor cualquiera, ¿sí? Le cargamos 2 amperes, ¿sí? A la fuente y vamos a, nuevamente, y vamos a generar la simulación y vamos a ver que a través de R3, ¿sí? Pasan, ¿sí? Justamente lo que serían nuestros 2 amperes. Por otro lado, si para poder resolver este es un circuito que claramente lo pueden encontrar en la práctica, es un circuito que tiene, si para este caso se podrán dar cuenta, tengo nada más que analizar un nodo. Es decir, si lo resuelven por método de tensiones de nodo, lo que a mí me interesaría es ver cuál sería la tensión en el nodo B y de esa forma sí poder realizar el cálculo correspondiente. No sé si había alguna pregunta, creo que no. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. En este caso, sí, creo que vamos a darle de vuelta a simular, ¿sí? Fíjense que en este caso le damos run, ¿sí? O el muñequito corriendo. Y fíjense que aquí claramente, de vuelta, volviendo a hacer un análisis de los resultados que corresponden, ¿sí? Encontramos que las tensiones obviamente han cambiado respecto al caso anterior por un circuito distinto, pero sí, en R1 la corriente tiene signo negativo. ¿Sí? En este caso, fíjense que si volvemos al caso anterior, ¿sí? La corriente por R1 sí era, ¿sí? Positiva, pero ¿sí? Acá tenemos un inconveniente, ¿sí? De que la corriente, ¿sí? Por R1 está con signo negativo. Bueno, ¿eso algo me quiere decir? Bueno, quiere decir que la corriente real se estaría yendo del nodo B hacia el nodo A. Eso sí es correcto. Pero otro dato sí a tener muy en cuenta es que la corriente por la fuente B1 tiene signo positivo. Es decir, que esa fuente estaría absorbiendo energía. ¿Qué quiere decir que una fuente absorba energía? Bueno, en este caso quiere decir que la fuente sí se está cargando. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Poco lo que les había comentado anteriormente. Cuando la fuente de tensión tiene corriente con valor positivo, quiere decir que esa fuente está absorbiendo energía, que sería nuestro caso actual. Claramente el valor que está mal es el de R1. ¿Sí? La corriente de R1 va desde el nodo B, ¿sí? Hacia el nodo A. Por lo que para nuestro caso, con rotarlo, ¿sí? Fíjense que utilizo control R, ¿sí? Simulo nuevamente y ahí ya nos estaría quedando, ¿sí? El circuito de forma real. Bueno, pueden ver que si IR1, la corriente por resistor R1 vale 0,33 y la corriente por R2 vale 1,67. ¿Sí? Entonces, bueno, claramente los 2 amperes que me está entregando la fuente I1, ¿sí? Está funcionando de forma correcta. Es decir, SPICE no se va a confundir. ¿Sí? Lo que hay que saber interpretar
cuáles son los resultados. Bueno, por otro lado, lo que puedo encontrar es la tensión del nodo C. ¿Sí? Fíjense, en este caso, la tensión en el nodo C vale 52 volts. Entonces ya con eso, con ese 52 volts y los 2 amperes de la fuente, ya podría encontrar cuánto vale la potencia que está entregando la fuente de corriente. En este caso estaríamos alrededor de 104 watts. Habría que resolver lo que serían el resto de los valores. Bueno, justamente para asumir que el balance de energía está siendo calculado de forma correcta. Vuelvo a repetir, SPICE no se va a confundir en los valores, no es que no se va a cumplir alguna de las leyes, porque bueno, el simulador se encarga de eso, pero hay que tener en cuenta que el simulador hace lo que el usuario le dice. Ustedes, por su lado, tendrán que revisar los conceptos en caso de que algún valor llegue a resultar de forma extraña. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, estos datos, si quieren, los pueden copiar y pegar en un Excel, ¿sí? O copiar y pegar en un Word para algún tipo de informe, lo pueden tomar de ahí. Y justamente en la columna de la derecha pueden encontrar a qué unidad corresponde, ¿no? Unidades de tensión, o unidades de corriente, desde el punto de vista operacional. Claramente acá no puedo ver cuánto vale el valor de la potencia, si fíjense que no está el valor de la potencia. Si lo paso un Excel o alguna planilla de cálculo, poniendo lo que sería una columna más, ¿sí? Y ajustando un poco los valores, lo podría hacer muy fácilmente. Estable. Entonces, de esa forma, yo ya podría luego hacerlo con un informe un poco más correcto. Hay otra forma, ahora más adelante la vamos a ver, que nosotros podemos encontrar cuánto vale la potencia de los elementos. Y eso ahora en breve, en el análisis siguiente, lo vamos a poder resolver, o vamos a poder ver cómo podríamos llegar a encontrar la potencia, pero no estaría sirviendo en análisis del punto de operación, sino lo que tendríamos que utilizar es otro tipo de análisis. Es decir, para continuar, recuerden que la variable tiempo no la consideramos porque asumimos que está nuestro circuito de forma estacionaria. Así que ahora la simulación nosotros la debemos cambiar, debemos elegir otro método de simulación. Para eso recuerden que debemos ir a configuración de análisis, o donde dice aquí la ruedita de configuración, o la herramientita que dice configuración de análisis, que tiene como una especie de martillo en la versión anterior. Entonces aquí nosotros lo que le vamos a definir o lo que le vamos a ajustar es el tipo de análisis que vamos a hacer. En nuestro caso vamos a hacer un análisis a lo largo del tiempo, si bien vamos a estar ya de forma estacionaria, que quiere decir que no tendríamos que tener en cuenta el instante de tiempo o cómo el tiempo está cambiando. Si bien está el tema del régimen transitorio, nosotros asumimos que ya estamos sin estado estacionario y que no hay ningún transitorio que se esté ejecutando o algo en el medio. Así que lo que vamos a hacer, vamos a definirle un análisis a lo largo del tiempo. Bueno, para ese caso, fíjense que podemos elegir transient, que quiere decir a lo largo del tiempo, o distintos tipos de análisis. Hoy por hoy vamos a ver punto operación y transient. El resto está explicado lo que es la parte de bibliografía. Cualquier cosa pueden consultar también. Y acá vamos a decirle que queremos 100 milisegundos para que se detenga. Es decir, va a ser un análisis de 0 a 100 milisegundos. Podrían haber puesto 10 segundos, sí, pero tengan en cuenta que el procesador va a estar haciendo cuentas a lo largo de 10 segundos también. Eso va a depender ya un poco del recurso de PC que ustedes dispongan, si tengan en cuenta eso también. Si uno pone mucho tiempo, también va a llevar mucho tiempo del punto de vista de cálculo. Bueno, ahora le voy a ejecutar. Ya tenía una ventana abierta que no me sirve y fíjense que aparece la pantalla en el cual en el eje horizontal aparece un tiempo y en el eje vertical aún no aparece nada. Esta pantalla, los que están un poco más en el tema o los que han ido a escuela técnica o conocen el tema en detalle, es la pantalla parecida a un osciloscopio. Recuerden que un osciloscopio me muestra a lo largo del tiempo valores de tensión. La ventaja que tiene LTSpice es que me puede mostrar corrientes también a lo que sería a lo largo del tiempo. En Spice
es un simulador, un osciloscopio no puedo ver corrientes a lo largo del tiempo, salvo que utilice algún transductor. Y bueno, en este caso, fíjense que me aparece como una especie de punta, ¿sí? Una puntita color roja, que es parecida a la punta de un voltímetro. Esa punta de prueba es justamente la que me indica el valor de tensión respecto de tierra. Es decir, SPICE me está indicando valores absolutos, ¿sí? Referidos a lo que sería la tensión de tierra. En el nodo B, por ejemplo, fíjense que me está indicando 40 volts, que coincidía con el punto de operación. Y si quisiera ver la tensión en el nodo C, bueno, que piqueo solo en el nodo C, y ahí fíjense que me van apareciendo los distintos valores. Claramente acá no tengo variación de tensión, si no hay ninguna variación de tensión a lo largo del tiempo, asumimos que la batería es ideal y no hay ningún inconveniente ¿Un respecto a osciloscopio? eso, ¿no? Bueno, entonces, en ese caso, sí, lo que ya una vez que ya ¿El teníamos, voltaje o de tensión en función del tiempo? podemos ver las tensiones, como dijo el compañero, las tensiones sí a lo largo del tiempo. Fíjense que yo podría haberle dado otro intervalo de tiempo, le puedo hacer zoom, ¿sí? Me está marcando también lo que sería la altura, ¿sí? La altura es el valor, ¿sí? De la tensión, ¿sí? Que tengo en ese momento. También me aparece como una regla, es como para también si quiero ver más detalles, ¿sí? De lo que está pasando, ¿sí? En el osciloscopio. Y bueno, de esa forma, ¿sí? Yo lo que estoy logrando, ¿sí? Es visualizar a lo largo del tiempo. También la opción de grilla, fíjense que me aparece la grilla punteada, ¿sí? Esta grilla flexible, es decir, que no tengo la grilla predeterminada, ¿sí? O predefinida como en el osciloscopio, que por ahí tengo 8 casilleros en horizontal y 10, perdón, 10 en horizontal y 8 en vertical. Acá directamente eso yo lo puedo ajustar, ¿sí? Fíjense que acá Spice me aparecen 10 casilleros, podría haberle dado más, ¿sí? Y para arriba también, ¿sí? Tengo bastante más casilleros, ¿sí? Eso un poco con el zoom lo puedo ir trabajando, ¿sí? Para tener más en detalle lo que sería la señal que quiero visualizar. Bueno, ¿cómo hago? Justamente fíjense que en este caso, por ahora lo único que tenemos es corriente. Vamos, perdón, tensiones. Vamos a ver cómo si podremos llegar a ver lo que sería alguna, sí, que otra corriente. Fíjense que cuando paro sobre el componente me aparece una flecha, ¿sí? Una flecha, ¿sí? Con una especie de pinza, ¿sí? Una pinza circular. Bueno, eso corresponde a que estoy utilizando una pinza amperométrica. Para los que no recuerdan, ¿sí? La función de la pinza amperométrica, vamos a poner pinza amperométrica en Google, ¿sí? Va a salir algo en Mercado Libre, pero la imagen es esta que tenemos aquí, ¿sí? Es una pinza amperométrica, es ¿sí? Justamente la encargada de medirme la intensidad de corriente. En realidad lo que hace es mide el campo que genera la corriente y después me la convierte en un determinado valor. La pinza lo que tiene es que justamente tiene como una especie de eh, gatillo, por así decirlo, que permite, o clip, que permite justamente abrir, si cuando uno aprieta ese gatillo naranja, lo que hace, abre lo que sería esta sección, ¿sí? Esta sección es un imán, ¿sí? Es un núcleo ferromagnético. Entonces, con la pinza, cuando aprieta ahí, uno puede poner el cable a través de la pinza, ¿sí? Y según la corriente y según el campo magnético que está generando esa corriente, yo voy a tomar una lectura en el display. Tiene esta ventaja, ya que no necesito justamente abrir el circuito, ¿sí? En cambio, si tuviera que utilizar un amperímetro, no queda otra que cortar, ¿sí? Y abrir el circuito. Fíjense que por el tamaño de la pinza son cables de gran sección. En este caso tengo 60 amperes, 600 amperes, ¿sí? Y 1000 amperes. O sea, es una pinza para cargas importantes. Ya es difícil encontrar amperímetros de 1000 amperes. Se me va a complicar un poco. Entonces, bueno, puedo utilizar una pinza amperométrica o, bueno, después en medidas eléctricas van a tratar más en detalle. Entonces, picando sobre el componente, cuando aparece la flecha, a mí lo que me va a aparecer, ¿sí? En este caso es una corriente que va del nodo C al nodo B y en el eje de la derecha me aparece el valor de corriente. Tengan en cuenta, ¿sí? Que no son las mismas unidades que el eje de la izquierda. En nuestro caso,
y R3 corresponde a 2 amperes, no a 44 volts, ¿sí? No tiene ningún tipo sí, de relación. Lo único que estoy haciendo en este gráfico es mostrar ¿sí? las dos variables juntas. Con botón derecho y Add Plot, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es agregar una nueva grilla, es decir, puedo separar las grillas, entonces en la misma pantalla puedo visualizar dos magnitudes distintas o podría agregar otro plot más, ¿sí? Y tomando la magnitud y llevándola para arriba o para abajo, yo la voy desplazando ¿sí? de gráfica. Esto sirve para hacer un poco las cosas más ordenadas, a veces hay muchas variables dando vuelta y las cosas pueden tender a confundirse. Entonces, de esta forma, si yo lo que tengo es en una misma pantalla, ¿sí? las distintas variables con distintas unidades construidas ¿sí? de forma separada. ¿no? Esa sería un poco la idea con agregar plot ¿sí? o agregar panel. ¿no? Bueno, no obstante así, aún siguen faltando lo que sería la parte de la potencia. ¿no? Recuerden que este análisis transitorio ¿sí? es a lo largo del tiempo. Vamos a ver cómo, ¿sí? Recuerden que en la opción de configurar análisis yo le puedo dar otro tipo de valor al tiempo. ¿sí? Y bueno, justamente de eso ¿sí? va a depender el análisis que yo vaya a hacer. En este caso estoy graficando lo que serían las corrientes, las dos tensiones de nodo, la corriente R2. Agrego un plot ¿sí? de vuelta para que quede claro y de esa forma yo tengo el valor de la corriente en un gráfico ¿sí? separado. No obstante, por ahora no tengo nada de la potencia, pero vamos a ver que hay una forma de ver la potencia. Fíjense que yo estoy mostrando una especie de termómetro, y ese termómetro está relacionado con la energía, la potencia ¿sí? o el calor, ¿no? Bueno, ¿cómo encuentro ese termómetro? Bueno, teniendo apretada la tecla Alt ¿sí? y moviéndome con el mouse por encima del componente. Fíjense que cuando aprieto Alt y le doy clic, ya en el eje de la derecha que tenía la corriente, me aparece la unidad de watts. ¿sí? Entonces, en este caso, claramente, ¿sí? estamos viendo la potencia, ¿sí? la potencia promedio. Tengan en cuenta que aquí, si estamos hablando de lo que sería potencia promedio, estamos hablando de potencia activa. En este caso no se puede encontrar en SPICE lo que sería la reactiva, sí podemos encontrar la potencia ¿sí? activa. Esto un poco más que nada para que lo tengan presente en futuras clases ¿sí? que vamos a estar trabajando ¿sí? el tema. Bueno, en el eje de la izquierda claramente estoy viendo el valor ¿sí? de las unidades. Bueno, para este caso, fíjense que un cuenta que hizo B, la tensión del nodo C menos la tensión del nodo B, y la multiplicó por R3. Es decir, lo que hace SPICE hace tensión por corriente. Si yo miro la potencia en B1, fíjense que la potencia en B1 me sigue quedando como positiva. Pero, ¿sí? la potencia en lo que sería la fuente de corriente me queda con signo negativo. ¿sí? Bueno, eso claramente porque es justamente el elemento que me está entregando energía al circuito. De vuelta, en los resistores ¿sí? me queda con signo positivo, sí o sí me tiene que dar con signo positivo, pero en las fuentes me puede quedar con signo positivo la potencia en caso de que la fuente se esté cargando o con signo negativo en caso de que esté ¿sí? entregando energía. Claramente aquí, para que el balance de energía se cumpla, la potencia que me entrega la fuente de corriente y tiene que quedar con signo negativo. Si más o menos sumamos, ya les vuelvo a decir, SPICE no se va a confundir en esto. ¿sí? Si sumamos, fíjense que el balance de energía claramente está dando. ¿sí? SPICE lo ha hecho bien, el diagrama, el balance de energía. Bueno, como, o sea,
¿Qué otras propiedades sí puedo tener aquí sí, en el gráfico? Bueno, fíjense que en este caso sí, yo podría estar, en este caso está muy, o sea, con muy pocas cosas, es decir, no tengo ningún texto, nada por el estilo. Todas esas herramientas sí, son un poco con botón derecho. Yo podría agregar un texto, sí, agregar utilizar alguna que otra herramienta como para que el gráfico no quede tan solo, ¿sí? O si tengo que volcar algún tipo de información para elevar algún tipo de informe, ¿sí? También lo puedo, ¿sí? hacer. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos, ¿sí? hacer este estilo, ¿sí? o cómo podemos utilizar, ¿sí? este estilo de herramienta. Bueno, también pueden ver que cuando se paran sobre el componente, abajo, ¿sí? me está diciendo la disipación, ¿sí? O sea, una vez que ya se hizo los cálculos, en disipación me está diciendo cuánto vale la potencia en el elemento. Fíjense cuando se para. Esto es en la versión nueva. ¿Sí? En la versión anterior aparecía, pero con una letra así muy chiquitita, o a veces ¿sí? no aparecía. Entonces ya con eso, ¿sí? a mí me sirve ¿sí? justamente también para justamente ver el valor que tengo. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, fíjense que si le cambio un poco lo que sería algún valor, bueno, los valores claramente cambian, ¿sí? En este caso ya el valor de lo que sería el R1 cambió, también me va a cambiar ¿sí? la tensión en el punto ¿sí? B, pero la corriente sigue teniendo ¿sí? el mismo sentido. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué otro tipo de análisis podemos hacer? Supónganse que yo tengo varios resistores, tengo resistor R1, R2, R3, R4. Tengo dos opciones o tres opciones. ¿Sí? O grafico esto, o realizo el análisis varias veces y tomo los resultados, o puedo utilizar lo que serían las variables ¿sí? paramétricas. ¿Qué me refiero con valor paramétrico? Es decir, que la resistencia ¿sí? tenga un valor ¿sí? variable. Es decir, que imagínense que es un potenciómetro, el potenciómetro toma varios valores, entonces yo lo que puedo hacer ¿sí? justamente es a asignarle ¿sí? a Spice que utilice un parámetro. ¿Sí? Es decir, que la resistencia sea variable. En este caso voy a utilizar una resistencia. Podría haber utilizado otro elemento, imagínense un capacitor, un inductor, que también sea ¿sí? variable. ¿Cómo especifico que la resistencia es variable? Bueno, lo primero que tengo que hacer es cambiar el valor. El valor no puede estar definido y lo vamos a poner entre corchetes. Fíjense que si yo le doy simular ¿sí? y puse R bar entre corchetes, claramente el programa tira un error y no simula ¿sí? absolutamente nada. Entonces, lo que yo justamente tengo que hacer es definirle a Spice por comando, ¿sí? por Spice Directive, cuál va a ser o cuáles van a ser los valores que yo le voy a asignar para ¿sí? poder trabajar. Es decir, yo quiero que Spice seleccione de una lista los valores y de esa forma ¿sí? poder simular el circuito ¿sí? varias veces. Pero eso lo quiero hacer de forma automática, no le quiero dar valor por valor. Entonces, fíjense que existe el punto, ¿sí? Spice Directive, ¿sí? En el caso del simulador anterior se llama punto o P, está arriba, ¿sí? a la derecha. Y lo que yo le tengo que decir, que no sea un comentario como el texto que pusimos respecto de las unidades, sino que en nuestro caso que sea una directiva, ¿sí? O que me ejecute, ¿sí? una línea de comando. Eso también lo pueden encontrar acá arriba, Spice Directive, ¿sí? adentro del menú, ¿sí? edición. Y de esa forma, ¿sí? lo que vamos a poner, vamos ¿sí? a poner un texto ¿sí? que está relacionado con la parametrización de los resistores. Lo voy a copiar el texto, lo voy a sacar de una simulación anterior, así ya se los dejo pegado ahí por el chat, si lo pueden, y no tenemos errores y tampoco se lo pasan ¿sí? copiando el texto. Fíjense en este caso, ¿sí? Bueno, voy a abrir un archivito anterior y ahí lo vemos. Bueno, tomo estos valores,
Y los copio y los pego ¿sí? de texto y lo pegamos en lo que sería el gráfico ¿sí? anterior. Se los pego aquí en lo que sería la parte del chat. Así ya lo copian directamente sin error, copian y pegan. Bueno, ahí hay una pregunta, ¿cómo se agranda la línea en el gráfico? Bueno, ahora después sí les muestro cómo hacer para agrandar la línea del gráfico. Bueno, acá lo que voy a hacer, ¿sí? Rebar, lo dejo como está, perdón. Vamos a mostrarle cómo agrandar la línea del gráfico, ¿sí? Recuerden que eso lo pueden encontrar dentro de la pantalla del gráfico, Tools, Ajustes o Settings, y acá lo que pueden ir, ¿sí? A formas de onda, ¿sí? Dentro de formas de onda, yo le puedo definir cuál es el ancho, ¿sí? de la línea con la que voy graficando. Fíjense que si lo hago en 1, me queda muy pequeño. Vamos a ver una variable cualquiera. Fíjense que es muy finita, apenas si se llega a ver. Entonces lo que voy aquí, Tools, preferencias perdón, Settings, y aquí elijo que en nuestro caso con 4 está más que bien, si no hay que hacer así mucho más. Ahí se ve, sí, bastante, sí, mejor. Bueno, si quisiera cambiar los colores de background, y de vuelta lo pueden encontrar en preferencias de color. Sí, por ejemplo, yo quiero cambiar el background. Bueno, entonces dentro de background, supongo que voy a ponerlo en negro, sí, queda de esa forma. Bueno, tengan en cuenta por ahí, imprimir algo con tinta negra es medio complicado, ¿sí? Entonces si lo quiero, sí, por ejemplo, pegar en un informe, ¿sí? Es muy, o sea, muy complicado. Bueno, entonces directamente, ¿sí? Si yo quisiera, imagínense que yo lo quisiera pegar, ¿sí? En Word, y pueden, se abre un Word directamente y de esa forma, ¿sí? Por ejemplo, pegar el gráfico como a ustedes más les guste. Y tengan en cuenta que por ahí, justamente lo que tienen que tener en cuenta que si quieren de vuelta imprimir un gráfico, ¿sí? En negro es medio complicado, le va a llevar ¿sí? mucha tinta, ¿sí? Así que lo que pueden hacer, pasarla el fondo a blanco, pero bueno, con blanco por ahí se pierde un poco el tema ¿sí? de los bordes. ¿Sí? Así que bueno, pueden definir ustedes ¿sí? Como quieran. O por ejemplo en Paint, ¿sí? Lo pueden pegar, ¿sí? Y justamente una vez que lo pegan ¿sí? En Paint, ¿sí? Ahí finalmente pueden, no sé, con el Paint poner un texto, ¿sí? Eso manejarlo de la forma que ustedes ¿sí? Más les guste. Bueno, fíjense que acá en Paint, bueno, pueden cambiar el color del texto ¿sí? Y demás. Y eso manéjenlo como si más les guste ¿sí? A ustedes. Nos hemos quedado en el tema de parametrización sí, del comando. Bueno, entonces parametrización del comando. Sí, una vez que yo utilizo las funciones paramétricas, bueno, le tengo que decidir a Spice o definir a Spice que lo utilice ¿sí? De forma paramétrica. Fíjense, en este caso, si yo lo que tengo que copiar exactamente igual es el nombre. Por nuestro caso era rbar, ¿sí? Así que punto para me rebar, eso quiere decir que la resistencia que va a tomar como parámetro la resistencia variable, rebar, va a arrancar con el valor 1 y en la línea abajo quiere decir que tome distintos pasos ¿sí? De lo que sería ¿sí? Los valores ¿sí? De la resistencia. Si va a ir variando, va a hacer un análisis, ¿sí? Va a cambiar lo que sería el primer valor, primero por 4, después por 6, 16 y así sucesivamente, ¿sí? Para los distintos ¿sí? Valores, hasta llegar a 150. Es decir, va a correr en análisis todos los valores que yo le indique si en esta lista. ¿Sí? Y me los va a mostrar, bueno, en el gráfico que teníamos hoy temprano, o podemos hacer otro tipo de análisis que sería el análisis ¿sí? Paramétrico. Bueno, sí, fíjense, si yo me equivoco de nombre, imagínense, me voy a equivocar a propósito, puse ahí Reval, ¿sí? En vez de Rebar. Bueno, acá vamos a poner otro valor, ¿sí? De Rebar, y directamente vamos a correr. Bueno, fíjense qué es lo que está así sucediendo.
Bueno, claramente si los nombres no coinciden, entonces lo que va a aparecer, ¿sí? Recuerden siempre poner entre corchetes, lo que va a aparecer es un error. Dice, bueno, el R bar, si no aparece, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer, ¿sí? Es corregir o encontrar dónde se encuentra ese problema, ¿sí? Que tengo, ¿sí? Ahí. Bueno, me tira las pantallitas de error, me dice dónde está el error, me dice que R1 sí es incorrecto, así que acá directamente voy a poner la R bar y simulamos. Bueno, ¿sí? Graficamos y que ahora supónganse que quiero ver, no sé, la tensión en algún lado o alguna corriente o la variable sí que ustedes quieran. Bueno, acá claramente, ¿sí? Cuando le doy ¿sí? al valor de corriente, fíjense que me aparecen los distintos valores de corriente. Claramente el valor más alto corresponde con la resistencia menor y así sucesivamente, ¿no? Bueno, eso ya es un poco lo que es la parte de técnica de análisis de circuito. Lo que tenemos que tener presente o lo que tenemos que tener ¿sí? en cuenta es justamente qué es cada uno de estos valores. ¿Sí? Ya de vuelta va la interpretación de lo que sería cada uno ¿sí? de los valores que voy teniendo y cómo ¿sí? los voy mostrando, cómo se van mostrando. ¿No? Bueno, esto ya, como les dije anteriormente, es un poco ¿sí? análisis de circuito. Pero bueno, botón derecho, ¿sí? Puedo hacer botón derecho y lo que sería, tengo que buscar la opción, ¿sí? En lo que es la parte de selección de pasos o select steps, ¿sí? Y, perdón, sí, en select steps y ahí directamente, ¿sí? Lo que puedo encontrar o lo que puedo decirles es que, bueno, que no quiero que realice todos los análisis, no sé, supónganse que quiero que nada más tomar el valor 1, ¿sí? O el primer valor o el valor que ustedes quieran, ¿sí? Entonces directamente ahí yo lo que puedo definirles es que me haga algunos valores y no todos, ¿sí? Más que nada para que lo puedan identificar, ¿sí? Cuál es cada uno. Y si no, ahora vamos a ver en otro lugar donde podría estar, ¿sí? Supónganse ahí voy a dejar uno solo, o voy a dejar dos, ¿sí? No hay problema, pruébenlo esto. Bueno, en este caso si dejé un valor solo, voy de vuelta a Select Steps, ¿sí? Y ahí puedo seleccionar todos nuevamente, ¿sí? O algunos de los valores que ustedes deseen, ¿sí? Analizar, ¿no? Esa sería un poco la idea. Bueno, vamos a cambiar un poco el análisis, ¿sí? Y ahora vamos a encontrar de vuelta el punto de operación. Es decir, olvidémonos, ¿sí? De lo que era el análisis a lo largo de tiempo y veamos qué sucede con el punto de operación. Si lo corro, ¿sí? Fíjense que ahora me aparece en el eje horizontal la resistencia y en el eje vertical la corriente. Es decir, cómo está variando la corriente en función de los distintos valores de resistencia, ¿sí? Esto claramente a mí me sirve para poder ¿sí? tener los distintos valores, ¿sí? O los valores o la gráfica de la variable que quiero en función del parámetro ¿sí? que está ¿sí? variando. O de vuelta, si hacerlo de forma transitoria, que les quiero comentar una cosa más. Bueno, ahí estamos en el punto anterior, ¿sí? Tenía la corriente, los distintos valores de corriente, y aquí directamente, si voy a lo que sería en la parte de notas y anotaciones, ¿sí? Hay una opción que dice Annotate Steps, ¿sí? Ahí directamente yo puedo ver cuáles son los valores, ¿sí? Que corresponde cada una de las gráficas. Es decir, la gráfica verde, ¿sí? Corresponde ¿sí? al valor a la primera corrida, en este caso la resistencia ¿sí? más baja, perdón, sí, el valor del resistor más bajo, ¿sí? Y directamente yo los podría ¿sí? estar ¿sí? mostrando. Esto cambió, ¿sí? En la versión anterior se llamaba Select Steps, pero bueno, el dibujo es el mismo, es Annotation Steps, y me sirve para justamente no estar perdido, ¿sí? Por ejemplo, si no puedo encontrar, o no recuerdo, o tengo muchos valores, de esa forma yo puedo, ¿sí? Graficarlo.
Bueno, en este caso, ¿sí? Pueden ir variando, ¿sí? Los distintos valores, ¿sí? Pueden ir probándolo ustedes por su cuenta. Bueno, aquí en Select Steps, de vuelta, le repito donde sí lo podrían llegar a coincidir. Esperemos un segundito. Así que justo acá un alumno, si lo quiere ver de forma presencial, sí, ya sé. Bueno,
Bueno, ahí estamos. Sí, vamos a continuar. Bueno, fíjense que cuando, sí, si quiero ver dos variables en el mismo gráfico, está todo sí, un poco medianamente complicado. Entonces, lo que me conviene sí, es agregar un plot y recordar a cuál corresponde cada una sí, de las sí, corridas, ¿no? Bueno, ahí directamente si hacemos lo mismo, sí, podemos ver justamente lo que sería sí, agregar distintos plots, sí, o de vuelta sí poder sacar sí, las notaciones. Y que alguna que otra cosa tengo muy básica acá, por ejemplo, dibujar un gráfico, o mejor dicho, dibujar un círculo, si quiero remarcar algún valor, son cosas relativamente muy básicas, ¿sí? Lo ideal de esto sería pasarlo sí, a un paint, pero bueno, le puedo cambiar el color, ¿sí? El trazado, si le doy OK, ahí paso a línea punteada verde. La realidad es que no puedo hacer demasiado, pero bueno, sepan que existe ¿sí? Lo que sería la posibilidad de marcar ¿sí? O tener colgado ¿sí? Algún tipo, bueno, puede ser un rectángulo, ¿sí? Alguna flecha que también puede ser ¿sí? Más que interesante para remarcar ¿sí? Algún que otro ¿sí? Valor ¿sí? Y demás, ¿no? Bueno, fíjense que ahí le cambié calor. Y bueno, más que nada para que por ahí experimenten ustedes ¿sí? Este tipo de justamente de variables ¿sí? Y variación de lo que sería valor, ¿no? No es complicado, o sea, no tiene para cambiar el ancho de la flecha y demás, por eso por ahí estas herramientas, ¿sí? Las gráficas son medias limitadas, ¿sí? Tómenlo, ¿sí? De esa forma, ¿sí? Ya les digo, por ahí lo que conviene hacer es pasarlo, ¿sí? A lo que sería una, un, un nuevo, ¿sí? Un nuevo lugar, ¿sí? O ubicarlo, ¿sí? De otra forma, ¿no? Esa sería un poco la idea. Bueno, si tomamos el punto de operación, si hacemos el análisis paramétrico de vuelta, sí, bueno, fíjense ahí estoy teniendo lo que sería la corriente por R1. Y fíjense que lo que podría hacer es la tensión. Bueno, entonces de esa forma también tengo en el mismo gráfico la tensión a la izquierda, la corriente sí a la derecha. Vamos a ver, sí, recuerden que esto lo hacemos con el punto de operación, sí, y en el caso sí paramétrico. Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, sí, si aprieto, para este caso, cuando tengo la pantalla del osciloscopio, si aprieto Alt, sí, fíjense que me aparece la potencia. Es decir, lo que hace, está haciendo punto a punto, ¿sí? En la escala de la izquierda, en la que tiene la potencia, está haciendo el producto de la tensión sí, por la corriente. Recuerden, en este caso, sí estamos sí, en corriente sí, continua. Bueno, sí, vamos a ver sí, con un nuevo esquemático, pero ahora lo que vamos a utilizar es una fuente sí de alterna. ¿Sí? Más que nada para esto, ir, o sea, para que con otros alumnos, o para avanzar un poquitito más con el tema, ¿sí? Recuerden que ahora una fuente alterna tenemos que tener en cuenta si cuánto vale lo que sería el valor de la frecuencia. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo de forma simple y después ponemos algún componente sí en el medio. ¿Sí? Por ahora vamos a hacerlo de esta forma. Bueno, fíjense que la fuente, esta voltaje, ¿sí? Yo le tengo que estar especificando algunos parámetros, ¿no? La resistencia R1, ¿sí? Vamos a darle un valor determinado, supónganse, vamos a darle 100 ohm, y ahora lo que vamos a especificarle
lo que sería, ¿sí?, la fuente de alterna. ¿Sí? Vamos a caracterizar nuestra fuente, ¿sí?, de alterna. Bueno, botón derecho sobre la fuente. ¿Sí? Fíjense que la fuente, esta yo la puedo tratar como una fuente continua, ¿sí?, o una fuente de alterna. Y esto no... a lo que vamos al caso es que nos interesaría ahora no pensarlo como una batería, ¿sí?, como si fuera la batería en auto, sino pensarlo como una fuente. Esta fuente, si yo le especifico, no sé, el valor de C, ¿sí?, bueno, en este caso sería como una fuente de continua, punto de operación. Bueno, pasa exactamente lo mismo. Si obtengo cuánto vale la tensión, obtengo cuánto vale la corriente, pero con el punto de operación. Bueno, ahora vamos a ir un poco más allá. ¿Sí? Vamos a utilizar lo que sería, bueno, acá claramente la resistencia R1 estaba así al revés. La rotamos, ¿sí?, o la espejamos y simulamos, ¿sí?, nuevamente. Si voy a la parte de avanzado, ¿sí?, fíjense que botón derecho, ¿sí?, acá voy a la parte de avanzado, me aparece un cuadrito que dice Independent Voltage Source B1. Es decir, que me está dando las características, si yo puedo elegir el tipo de fuente sí que voy a utilizar. En este caso vamos a eliminarle el valor de continua, porque la realidad es que ahora yo lo quiero tratar como si fuera una fuente de corriente, sí, alterna. Entonces, en este caso, ¿sí?, acá no le ponemos nada y para nuestro caso vamos a definirle que queremos una fuente senoidal. Dentro de la fuente senoidal se me abren, cuando selecciono esta opción, se me abren, ¿sí?, distintos, ¿sí?, una opción, ¿no? DC offset, es decir, si esta fuente tiene un valor de continua, en nuestro caso vamos a dejarlo en 0. Amplitud, vamos a suponer 311 volts, ¿sí?, la frecuencia con la que vamos, ¿sí?, a trabajar. ¿Sí? Después tenemos lo que sería el delay, ¿sí?, es decir, desde que yo inicio la fuente, cuánto, ¿sí?, va a ser el tiempo que va a tardar en arrancar, es decir, desde que energizo el circuito, cuánto tiempo cuenta para que la fuente, ¿sí?, me empiece, entre comillas, a entregar, ¿sí?, energía. Lo que sería la fase inicial, ¿sí?, que la tengo que poner en grados, y la cantidad, ¿sí?, de número de ciclos. Si lo dejo en blanco, la fuente funciona, ¿sí?, indefinidamente, pero puedo poner 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. Bueno, eso queda en cada uno, ¿sí?, para que el circuito haga, ¿sí?, el análisis correspondiente. Pues en nuestro caso vamos a darle 2 ciclos, vamos a darle OK y vamos a ver qué pasa. No hay ninguna pregunta, ninguna consulta. Damos OK. Desde ahí me aparece que la fuente es senoidal y me aparecen los distintos valores que yo fui, ¿sí?, configurando. Esto también lo podría modificar desde aquí, ¿sí? Y ahora el punto de operación realmente no me estaría sirviendo, ¿sí?, porque estamos en una fuente senoidal. Recuerda que la fuente senoidal esta que tenemos aquí, el valor medio es nulo, así que el punto de operación no me estaría sirviendo. Claramente si simulo, tengo como resultado 0, ¿sí?, no estaría, ¿sí?, funcionando, ¿sí?, de forma, ¿sí?, correcta. Entonces, claramente a mí lo que me va a interesar es hacer un análisis a lo largo del tiempo. Es decir, este análisis que yo estoy haciendo no me está sirviendo, así que lo que tengo que hacer es un cambio de análisis y decirle a Spice, ¿sí?, que lo realice, ¿sí?, a lo largo del tiempo. Bueno, justamente esto, si el valor medio, ¿sí?, me está dando, ¿sí?, nulo, ¿sí?, claramente porque no hay ningún tipo de análisis de continuo, porque la fuente no tiene continuo. Bueno, elimino el punto de operación y vamos a pasarlo a lo que sería, ¿sí?, que haga un análisis transitorio, ¿sí?, o un análisis, ¿sí?, a lo largo del tiempo. Tengan en cuenta, ¿sí?, que aquí, ¿sí?, punto P no me sirve, que en nuestro caso elegimos 50 Hz, ¿sí?, la inversa de 50 Hz son 20 milisegundos, así que en nuestro caso, como son 2 siglos, básicamente con 80 milisegundos estaríamos sobrados de tiempo. En este caso vamos a darle que haga 100 milisegundos y vamos a ver hasta dónde funciona la fuente. Simulamos, ¿sí?, nos abre la pantallita, ¿sí?, nos tiene que aparecer la pantallita del osciloscopio, ¿sí? Acá fíjense que 100M no va a la unidad de segundo, ¿sí?, 100M ya sabe que es milisegundos.
Directamente abrimos pantallita del osciloscopio y directamente por ahora no tenemos nada. Ahora pongo el voltímetro y fíjense que me aparecen los dos ciclos, ¿sí?, de la señal senoidal. Después del segundo ciclo, ¿sí?, ya no tengo nada, ¿sí? Entonces, yo si no quisiera, vamos a suponer que por 4 ciclos, simulamos nuevamente, me aparecen 4 veces la señal senoidal, y si lo dejo en cero, o mejor dicho, lo dejo en blanco, ¿sí?, directamente ya me quedan varios ciclos la señal senoidal, es decir, me queda la fuente sí, funcionando sí, indefinida, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Acá si yo quiero cambiar el tiempo, póngase 1000, lo podría hacer. Pero bueno, ya no me sirve mucho el detalle, ya veo cosas poco interesantes. Fíjense que en este caso, ¿sí?, para acá tengo como 50 veces, o sea, 50 repeticiones. Recuerden, porque estamos en el orden de milisegundos, 20 milisegundos de duración. Bueno, vamos a volver con 100 milisegundos, que estábamos bien, con una ventana de tiempo de 100 milisegundos. ¿Sí? Por ejemplo, si hago 10, claramente no veo nada, veo la mitad del ciclo, cosa que estoy perdiendo detalle, pero estoy perdiendo sí, información. Recuerden que el segundo parámetro sí es la frecuencia. Entonces, en nuestro caso, con 100 estábamos bien, sí, creo que la señal se ve bastante bien detallada. Bueno, vamos a ver qué pasaría si en este caso, ¿sí?, ahora yo tengo una senoidal. Tengan en cuenta que lo que estoy viendo es el valor de pico, ¿sí?, de la señal senoidal. Cuando uno utiliza, ¿sí?, instrumentos de medición, lo que ve no es el valor de pico de la señal, ¿sí?, sobre todo en instrumentos de medición de corriente alterna. Lo que uno ve, ¿sí?, es el valor eficaz, ¿sí?, de la señal, que para cuando nos encontramos, ¿sí?, midiendo una tensión, en este caso una tensión alterna, ¿sí?, lo que vamos a ver, ¿sí?, es el valor eficaz. Un tema a ver un poco más adelante, ¿sí?, que depende un poco de los instrumentos que estemos utilizando. En nuestro caso, ¿sí?, siempre vamos a utilizar valores eficaces, es decir, el valor del módulo eficaz. Si grafico la corriente, bueno, como es un circuito resistivo, esto para los que tienen un poco más ¿sí?, de experiencia, o ya los que han cursado ya electrotecnia y electrónica, si están un poco más avanzados, pueden ver que en el resistor la tensión y la corriente se encuentran en fase. Quiere decir que los cruces por cero, ¿sí?, son los mismos. Claramente esto sucede aquí, ¿sí?, estoy ¿sí?, en fase, la tensión y la corriente en el resistor se encuentran ¿sí?, en fase. Vamos a ver ¿sí?, qué podría pasar, ¿sí?, o cómo encontrar los que son los valores ¿sí?, eficaces. En nuestro caso, si hacemos 311 y lo dividimos por raíz de 2, que es el valor eficaz de una señal senoidal de amplitud ¿sí?, 1, ¿sí?, entonces nuestro valor eficaz para el caso que tenemos aquí, o lo que nos mostraría un voltímetro de valor RMS o de valor eficaz, en nuestro caso sí tendríamos que hacer esa cuentita, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, lo vamos a poner aquí, un voltímetro, recuerden, o amperímetro de corriente alterna, siempre mide el valor del módulo, ¿sí?, de la tensión o de la corriente o de la potencia, ¿sí?, en este caso, ¿sí?, eficaz. Es decir, que si yo pongo un voltímetro en nuestra línea así domiciliaria, nos va a medir 220 volts. Eso quiere decir que la señal senoidal que viene del generador, del generador de corriente alterna, ¿sí?, tiene un valor de 311 volts de pico. Es un poquitito más, pero bueno, más que nada para que tengamos ¿sí?, ese ¿sí?, parámetro. Bueno, vamos a dejar pegadito este texto por acá. Entonces sabemos que el valor eficaz es un máximo dividido raíz de 2, siempre y cuando la señal sea senoidal. ¿Sí? Lo dejo puesto así de esta forma, creo que se está ¿sí?, bastante ¿sí?, clarito. Bueno, ¿cómo hago para encontrar ese valor eficaz? Bueno, si tengo el valor de pico, divido por raíz de 2 y ahí estaríamos. ¿Sí? Vamos, eso háganlo con la calculadora, van a ver que si hacen ¿sí?, 311 ¿sí?, sobre raíz de 2, me tendría que dar ¿sí?, alrededor de 220 volts. Lo hacemos con la calculadora. Divido raíz, bueno,
la red, ¿sí? 311 dividido 2, raíz, acá en esta calculadora. Aprieto igual, ¿sí? Y me da 219,9. Sí, bueno, es un poco lo que le estaba así comentando sí, anteriormente. Bueno, si no hay ninguna duda, sí, avanzamos un poco. Bueno, ¿dónde encuentro esto en la gráfica? Porque estaría bueno también tenerlo sí, aquí en la gráfica. Me paro sobre la variable, ¿sí? Y le doy control más clic. ¿Sí? Fíjense, si aprieto control más clic, ¿sí? Me aparece justamente el valor medio, en este caso 0, si es menos 1,2 milivolt, no hay que prestarle atención a ese valor, pero el valor RMS me queda en 219,5 volts. Para la corriente, control clic, hago exactamente lo mismo y fíjense que me aparece 2,2 ¿sí? amperes. Es decir, los 220 volt dividido 100, 2,2 amperes. Esto, ¿sí? Recuerden que lo encuentran haciendo clic ¿sí? sobre la variable. Y también me tira el valor promedio. Fíjense que 1,21 milivolt no tiene nada, o sea, son valores incomparables con 220 volts, ¿no? Pero bueno, es más que nada que porque sabe que es un promedio y justo no es el valor. Esto se corresponde a que justo no corta ¿sí? en el cero ¿sí? el valor de la variable. No justamente 311, ¿sí? Justo el valor de pico ¿sí? de la señal. Bueno, entonces en este caso ¿sí? ya tenemos cómo encontrar los valores ¿sí? en RMS, tanto de la tensión como la corriente. Que recuerden, esos van a ser los valores con los cuales habitualmente sí vamos a trabajar. Tengan en cuenta que por ahí sí hay otros instrumentos, más adelante lo van a ver en medida eléctrica. Bueno, para la gente de dispositivos vamos a utilizar un elemento que es alineal, ¿sí? Que en este caso es un diodo. ¿Sí? Un diodo, para nuestro caso, vamos a interpretarlo ¿sí? como si fuera una llave. Las condiciones que tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos un diodo es que cuando está polarizado en directa, la tensión ánodo-cátodo mayor a 0, el diodo conduce, y cuando el diodo está polarizado en inversa, el diodo no conduce y se comporta como una llave ¿sí? abierta. Lo estoy explicando de un modo básico, ¿sí? Tomando un diodo como si fuera ideal, nada más que para aprovechar la utilidad del simulador y para que sepamos de lo que estamos ¿sí? hablando. En este caso yo puedo elegir un nuevo modelo de diodo. Fíjense, este es el diodo que tiene SPICE por defecto, ¿sí? Es lo que sería un diodo ¿sí? ideal. Y acá, botón derecho, Pick New Diode, yo puedo elegir el rectificador, ¿sí? Que es el 1N4148, es el negrito, ¿sí? Ese que lo encuentran en la mayoría de las plaquetitas rectificadoras. Y ahora lo que voy a hacer, lo voy a conectar ¿sí? directamente a mi fuente. Tengan en cuenta que 311 volts para este diodo si es una tensión muy alta, así que lo que voy a hacer la voy a reducir haciendo cuenta que entra ¿sí? a mi rectificador ¿sí? o a mi rectificador de media onda ¿sí? una tensión más baja. ¿Sí? Más que nada porque 311 volts para este diodo es mucha ¿sí? tensión. Bueno, vamos a, si elegimos este diodo, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a simular, ¿sí? Y vamos a ponerle, no sé, un nombre a la BR, que sería nuestra tensión ¿sí? de salida. Directamente lo unimos ¿sí? al nodo y ahí ya nos queda ¿sí? BR. Simulo, ¿sí? Y lo que quiero ver es que en este caso estoy viendo la corriente en R1 y sigo viendo la tensión de la fuente. Claramente, cuando ¿sí? el diodo esté polarizado en directa, ¿sí? voy a encontrar lo que sería un valor de tensión, y cuando esté polarizado en forma inversa, la corriente por el diodo va a valer 0, ¿sí? que es el semiciclo que está recortado. ¿Sí? En este caso, claramente es un rectificador de media onda. Tengan en cuenta que aquí no veo una señal de continua, sino una señal que tiene valor medio distinto de 0. ¿Sí? Ojo con esto, ¿sí? No confundir la tensión de una batería con la tensión ¿sí? de un rectificador. Acá lo que tengo es una señal que es pulsante, ¿sí? Sigue siendo una señal senoidal, la cual ¿sí? le falta o tiene
¿sí? Medio ciclo. O sea, el medio ciclo negativo no aparece en nuestro gráfico, ¿sí? Porque el diodo no deja pasar, ¿sí? La corriente. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, por favor. Claramente esta señal tiene ¿sí? un valor medio. ¿Sí? Si hago control sobre la variable, ¿sí? Van a ver que en la variable roja me va a aparecer ¿sí? un determinado ¿sí? valor. ¿Sí? En este caso, fíjense que, vamos, si no recuerdan cuánto valía si el valor medio de la señal ¿sí? rectificada. Bueno, pueden buscar un poco la bibliografía, si no pueden ¿sí? recordar que para un rectificador de media onda aproximadamente es el valor un máximo dividido ¿sí? pi aproximado. O sea, tienen que hacer la fórmula completa, pero si no lo recuerdan, la fórmula ¿sí? aproximada, ¿sí? Para este caso sería 31 dividido pi, aproximadamente 10 volts, 9,86 volts. La realidad es que tiene que ser U máximo menos B gamma, ¿sí? Por la R de carga dividido la R de carga más RD. Ese sería el valor exacto. Para nuestro caso, fíjense que en este caso me está dando 9,4, ese sería el valor exacto. ¿Sí? Y lo que es y para ¿sí? el valor teórico, o el valor ideal, yo había calculado 9,8. Así estamos ahí, yo recuerdo cuál es el valor. Pero más que nada, tengamos en cuenta la aproximación del diodo sí que estamos ¿sí? utilizando. Bueno, entonces, ¿sí? Habiendo hecho esa pequeña cuenta, ¿sí? Ya podemos encontrar o podemos ¿sí? definir el análisis sí que queremos hacer. Bueno, vamos a ver si alguna que otra cosita más. ¿Sí? Por ejemplo, cómo desplazarnos en lo que sería los distintos valores ¿sí? de la señal. ¿Sí? Para eso, ¿sí? Lo que podemos utilizar son los cursores. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo aparece esto de los cursores. Y también en este caso podríamos empezar a encontrar cuándo empieza a conducir el diodo ¿sí? y cuándo no. Fíjense que en este caso la señal eh, por así decirlo, la señal verde y roja no coinciden, bueno, eso es por el B gamma del diodo, que Spice lo toma de forma eh, real. ¿Sí? Fíjense que hay una pequeña diferencia, eso es justamente la diferencia de B gamma. Yo hice la cuenta de forma ¿sí? aproximada. Bueno, en este caso, ¿sí? Fíjense que yo la señal también la podría recorrer punto a punto, si abajo a la izquierda me está dando los valores, o puedo utilizar una herramienta que se llama cursores. Cursores, cuando yo hago clic sobre una señal, fíjense que me aparece un simbolito 1, ¿sí? Y voy recorriendo sobre la variable que yo elegí, cuáles vale cada uno de los valores. ¿Sí? A lo largo del tiempo, cuánto vale la señal en ese punto. Y fíjense que cuando tengo apretado sobre la señal, me voy desplazando por lo que sería ¿sí? toda la forma ¿sí? de la onda. ¿Sí? Es decir, voy avanzando desde arriba ¿sí? hacia abajo, ¿sí? Hago clic, ¿sí? O si no, fíjense que ahí ya me aparece vuelta el cursor justo en el centro de la pantalla y ahí me va diciendo cuánto vale la coordenada horizontal y la coordenada vertical. También tengo la opción de grabar algún valor, ¿sí? Fíjense que si voy a lo que sería la parte edit, no, perdón, notas y anotaciones, puedo definirle la posición del cursor y ya me queda grabado ahí, ¿sí? Ahí me queda bien con letra grande y una flecha bastante grande de qué valor estoy hablando. También le puedo cambiar el valor de lo que sería la tensión o el valor o el colorcito y ya me queda la unidad así expresada también. Bueno, también puedo cambiar la forma de la flecha, bueno, etcétera. Es más que nada para poder ir por ahí en el determinado punto de interés que me quede ese valor sí marcado y no tener que estar llevándolo a un Paint sí, o algún editor sí, gráfico. Bueno, entonces de esa forma ya podría trabajar un poco más sí, gráficamente con lo que sería las distintas sí, variables. Bueno, también podría utilizar los cursores ¿sí? para encontrar diferencias ¿sí? entre dos señales. Por ejemplo, yo le puedo definir que al cursor
rojo se lo deje a la señal 1 y también el cursor 2 se lo podría asignar a la señal verde, en este caso la señal de tensión de la fuente. Entonces, fíjense que me permite, ¿sí? Me permite justamente moverme con los cursores, ¿sí? A lo largo de las dos gráficas y también me va encontrando la diferencia entre los dos puntos que estoy, tanto en horizontal, ¿sí? Como, ¿sí? En vertical. Es decir, vamos de vuelta, le asigno el cursor 1 a la señal roja, ¿sí? Y el cursor, los dos se lo puedo asignar a la misma señal, ¿no? No hay problema de eso. Y después botón derecho, ¿sí? Sobre la señal, Attach Cursor y elijo la 2 y de esa forma me aparece la diferencia de tiempos, en donde están fijos los dos cursores, la inversa de la diferencia de tiempo, es decir, la frecuencia, y también la pendiente. ¿Sí? Fíjense que ahí me aparece también slope, sí que sería la pendiente, entonces de esa forma ¿sí? Puedo justamente encontrar ¿sí? Lo que sería la pendiente. Bueno, entonces de esa forma, ¿sí? Ya voy haciendo ¿sí? Algún tipo de cálculo. Tengan en cuenta que las variables, o sea, para que esto tenga sentido, por ahí las variables tienen que ser las mismas. ¿Sí? Si yo quisiera restar una tensión y una corriente, tengo un problema, ¿no? O sea, esos pi hace la resta, pero tengan en cuenta que justamente no son lo mismo, ¿no? Tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, entonces en este caso, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, una corriente. Bueno, entonces yo acá si yo grafico la corriente, le asigno, le puedo asignar el cursor número 1, ¿sí? A la señal verde, ¿sí? Voy recorriendo. Y el cursor 2 se lo puedo asignar a lo que sería ¿sí? La señal azul o la señal de corriente. Y también voy recorriendo el gráfico, pero tengan en cuenta que la diferencia no tiene nada que ver, ¿sí? Estoy revuelta, estoy haciendo diferencia vertical de variables que son totalmente distintas y no las podría hacer. Bueno, Spice no sabe eso. Ustedes, sí, esa definición sí la pueden sí, tener en cuenta o lo tienen que tener presente para no estar mezclando sí variables, ¿no? Bueno, en este caso vamos a agregarle un capacitor, ¿sí? Bueno, ya saben todos lo que pasa con el capacitor en paralelo con el resistor, ¿sí? El capacitor se va a cargar y me va a generar una señal, ¿sí? Vamos a darle un valor, ¿sí? En este caso voy a ponerle 100 mili, ¿no? 100 micro. Y, hombre, le ponemos un capacitor y simulamos de vuelta. Bueno, en este caso, fíjense que la forma de onda cambió y la tensión en el elemento, la tensión en el capacitor, en este caso ya tiene un valor medio más alto, ¿no? Bueno, sí, justamente acá lo que tenemos que la señal rectificada va a tener un valor de continuo más alto que en el caso anterior. Y acá lo que podemos ver claramente que cuando la tensión del capacitor si es mayor a la fuente, el capacitor se carga. ¿Sí? Esto lo puedo ver superpuesto con la corriente en el diodo. Y que cuando la tensión en el capacitor es menor, ¿sí? Mejor dicho, cuando la tensión del capacitor es mayor a la de la fuente, se descarga ¿sí? A través de RU. Eso, bueno, en ese caso la corriente en el diodo sería cero, ¿sí? Que es en el punto donde se cruza lo que sería la señal. ¿Sí? Fíjense, hay un punto de cruce, que es la señal roja o la señal verde. Bueno, en ese punto quiere decir que el diodo estaría dejando ¿sí? De conducir porque el capacitor ¿sí? Claramente ya se encuentra ¿sí? Cargado. ¿No? Tiene un pico de corriente y luego, si ese pico de corriente disminuye, porque claramente el capacitor ya le entra ¿sí? Menos carga, ¿no? Bueno, claramente sí, lo que puede pasar acá es, le puedo aumentar el valor del capacitor, ¿sí? O también, imagínense que quieren hacer algún tipo de cuenta matemática. Bueno, sí, eso es un poco lo que también se puede trabajar esto de aquí desde la gráfica. Bueno, no vamos a entrar mucho más en detalle ¿sí? Del circuito. Fíjense que cuando la corriente se hace cero, cuando la señal verde y la señal roja se cruzan ¿sí? En la exponencial decreciente. Claramente la exponencial decreciente es más lenta, ¿sí? O la constante de tiempo es grande y el capacitor se descarga más lento.
que es lo que cambia la señal senoidal, ¿sí? Entonces, por eso, ¿sí? Si yo tuviera un capacitor más chico, ¿sí? O vamos a poner un capacitor más grande, van a ver que el capacitor se descarga mucho más lentamente, pero tengan en cuenta que existe un pico de corriente, tema para analizar en dispositivos electrónicos y con más detalle, porque eso puede hacer que se me pinche el diodo, ¿sí? O se me queme, ¿sí? El diodo. Pero gano también, ¿sí? Valor de tensión. Bueno, hay distintas alternativas, ¿sí? No voy a entrar en demasiado detalle, pero tengan en cuenta que uno no puede poner un capacitor muy grande, ¿sí? Porque la corriente del diodo también va a tener un valor, ¿sí? Muy alto. Bueno, en este caso, fíjense que el valor era promedio, y el RMS en este caso son muy parecidos, ¿sí? Tema, ¿sí? Ya después los pueden, ¿sí? Analizar en circuito. Entonces, con este caso, lo que estoy mejorando, si es el valor de continua, es decir, estoy haciendo que se parezca el circuito a una fuente sin más de continua, si bien falta algún que otro elemento en el medio, que en el caso, ¿sí? Original que teníamos anteriormente. Bueno, también fíjense que si yo puedo agregar alguna que otra operación matemática, puedo poner la corriente I200, ¿sí? O puedo hacer algún tipo de multiplicación directamente en el gráfico, ¿sí? Es como si quisiera una punta atenuada, para los que conocen el concepto de atenuación, ¿sí? En un osciloscopio, ¿sí? O cómo atenuar, ¿sí? De una determinada señal, ¿sí? Bueno, ahí acá lo que estoy viendo, ¿sí? Justamente es la tensión por la corriente en R1, estoy viendo de vuelta la potencia, fíjense que no es otra cosa que la señal de la tensión, ¿sí? En el capacitor, ¿sí? Multiplicada por el valor de la corriente en R1, ¿sí? Similar a lo que habíamos visto anterior, ¿sí? Bueno, sí, para finalizar, no sé si quedaba algún tipo de duda, creo que hemos hecho, sí, un paneo, ¿sí? Al menos lo que es el uso básico de SPICE, ¿sí? Ya lo que sería para la parte de tanto de dispositivos electrónicos como para algo, para lo que es la parte de electrotecnia y las clases básicas, ¿sí? De análisis de circuito. No queda mucho más, así que bueno, ya con esto, ¿sí? Veamos por ahí algún ejemplito, alguna definición, ¿sí? Un poco más interesante, ¿sí? Fíjense de vuelta la corriente por el diodo de 1, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, vamos a ver algo, lo que es la parte del análisis, ¿sí? De temperatura, ¿sí? Bueno, para hacer el análisis de temperatura, claramente tengo que utilizar algún elemento, ¿sí? Que varíe con la temperatura, o tenga algún parámetro, ¿sí? Que varíe con lo que sería la temperatura. Entonces, fíjense que en este caso, yo lo que le voy a definir es que punto, o sea, punto step temp, entonces lo que le voy a definir es que tome la variable temperatura, similar a lo que habíamos dicho anteriormente. Punto step quiere decir que tome varios intervalos, ¿sí? O varios pasos, ¿sí? Esos pasos van a ser a partir de 10 grados y en este caso va a tener un rango de 0 a 150. Acá lo que tenemos es un transitor, que es un elemento lineal, ¿sí? Es pariente, por así decirlo, entre comillas, es de la familia del diodo, es un semiconductor. Y así que en este caso vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar que vamos a darle una parametrización y vamos a definir que el diodo va a hacer el análisis sí en el diodo. Bueno, acá claramente ¿sí? No estaría funcionando del todo, o sea, está haciendo las corridas, pero si hay algo que no está funcionando bien, ahí vamos a ver qué es. Fíjense que vamos a borrar esto y ahí lo vamos, ¿sí? A ver. Si miro la corriente, fíjense, están los distintos análisis, ¿sí? Para los distintos valores de temperatura está haciendo, o sea, claramente hace esto porque no hay una gran variación, ¿sí? La resistencia claramente está jugando un rol, ¿sí? Primordial, que es el de limitarme la corriente, entonces no hay una variación, ¿sí? Respecto de los parámetros, ¿sí? del diodo. Fíjense que acá estamos haciendo para los distintos valores de temperatura y no hay una influencia así muy grande, hay una influencia pero es pero muy pequeño. Vamos a probarlo para el transistor, si vamos a ver lo que pasa. Si en este caso, bueno, tenemos el punto de operación, vamos a hacer un análisis ¿sí? Paramétrico. Y acá
Voy a definirle que sea el punto P, tiene que quedar por aquí y acá está ignorada la línea, no lo está haciendo. Aquí hay que sacarle, le tenemos que decir que tome una directiva ¿sí? de Spice. Entonces acá directamente, cuando yo mido la corriente en este elemento, ¿sí? me va a aparecer el análisis paramétrico. Es decir, que con el incremento, este circuito es muy estable respecto a la temperatura, pero lo que quería mostrarles es que con el incremento de temperatura, la corriente sí va cambiando. Bueno, sí, acá tendríamos que hacer lo mismo. A ver si le damos un Spice Directive. Vamos a ver si encontramos el punto operación. Ahí probamos probar a ver si realmente si cambia en algo, si el valor de la corriente. Bueno, en este caso estábamos bien. Sí, vamos a hacer una pruebita más sobre lo que sería sí, el circuito del diodo. Pero bueno, el concepto sí es este. Vamos a cambiar de circuito y vemos. Bueno, fíjense que en este caso la corriente por D1, ¿sí? La corriente por R1, bueno, esto hay que mirarlo bien. Vas a elegir otro diodo, por ejemplo, de 14, está pasando exactamente lo mismo, pero bueno, el tema aquí es que no está, me parece que lo que está ignorando, lo que no está funcionando es el punto step. Fíjense que tendríamos que ver, a ver qué sucede. Ahí le damos ¿sí? un análisis de continua. Bueno, y en este caso, fíjense que vamos a cerrar esto que tenemos aquí y fíjense que ahí sí me muestra la influencia de la temperatura ¿sí? en lo que sería el diodo. Ahí sí claramente está funcionando lo que sería ¿sí? el análisis ¿sí? paramétrico. Bueno, ahí ya claramente, y yo ya leí paso de 10. Puedo poner pasos, no sé, vamos a poner acá que queremos darle pasos hasta 200 grados y pasitos de 5, o sea, incrementos de 5. Bueno, ahí claramente sí corrió la otra simulación y ahí tengo ¿sí? lo que sería el gráfico de la variación de la corriente en función de la temperatura. Bueno, si pongo una resistencia más chica, los incrementos, sí, mejor dicho, los incrementos de corriente sí van a ser sí, más altos, es decir, va a impactar sí, mucho, mucho más, ¿no? Bueno, con esto sí, damos por finalizada sí, la explicación sí, del día de hoy.